Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la biografía de Catherine Woodville, duquesa de Buckingham y de Bedford por matrimonio. Ella fue una noble inglesa que vivió durante el tumultuoso periodo de las Guerras de las Rosas y la transición al reinado de los Tudor. Su vida estuvo marcada por su conexión con algunas de las familias más poderosas de Inglaterra y por los cambios dramáticos que ocurrieron en la política y la nobleza durante su tiempo. Ella también es conocida por haberse casado 3 veces, siendo su segundo marido Jasper Tudor, el tío paterno del rey Enrique VII. Catherine era miembro de la numerosa familia Woodville o Wheatville, que alcanzó prominencia cuando el rey Eduardo IV de Inglaterra se casó con su hermana, Elizabeth Woodville. Aunque la familia sufriría muchas adversidades durante la época de gran agitación que más tarde se llamaría la Guerra de las Dos Rosas, Catherine logró sobrevivir y vivir hasta bien entrado el reinado del primer rey de la casa Tudor, llegando a tener varios hijos importantes. Esta biografía está dedicada a VST Delso, Melissa M., Jacqueline Darían Flores Solano y a Jesús Ignacio Sánchez. A ellos y a todos los demás miembros y suscriptores del canal espero que les guste. Catherine nació alrededor de 1458. Su padre era Sir Richard Woodville, primer conde de Rivers, y su madre Jaquetta, duquesa de Bedford. Sir Richard pertenecía a una familia prominente de la nobleza terrateniente y Jaquetta pertenecía a la nobleza de Luxemburgo. La familia Woodville era numerosa y Catherine parece haber sido una de las hijas más jóvenes, si no la más joven de los 14 o 15 vástagos que tuvieron sus padres. Su hermana mayor, Elizabeth, ya estaba casada con Sir John Grey y había tenido 2 hijos con él. Se sabe muy poco o nada sobre la infancia de Catherine. Parece que tuvo al menos una compañera de juegos, su hermana Mary, que era solo 2 años mayor que ella y es probable que se criaran y educaran juntas. La familia Woodville vivió una vida tranquila en su hogar de Grafton Regis, en Northamptonshire. Y Catherine podría haber pasado toda su vida en la oscuridad si no fuera por su hermana Elizabeth y la suerte que le trajo la Guerra de las Dos Rosas. En 1461, el marido de esta última murió en la Segunda Batalla de San Albano, luchando por la casa de Lancaster. Y en 1464, Elizabeth se casó clandestinamente con el joven y apuesto rey de Inglaterra, Eduardo IV, y se granjeó numerosos enemigos. De repente, la pequeña Catherine, de 6 años, era hermana de la reina y sus perspectivas de matrimonio habían mejorado considerablemente. Como hija de un varón, ella habría buscado casarse con un caballero local. Pero como hermana de la reina, su familia podía ahora apuntar mucho más alto. Existe un debate considerable sobre por qué Eduardo IV elevó a los Woodville a un nivel tan alto. Algunos historiadores sostienen que el rey estaba actuando como un buen esposo y cuñado al ascender a la familia de su esposa a las posiciones más altas, argumentando que la convención le exigía que hiciera provisiones para los hermanos de su reina. Una teoría alternativa es que Eduardo estaba creando una nueva nobleza, vinculando a las grandes casas aristocráticas a su dinastía al casarlas con miembros de su familia extendida, creando así una base de poder alternativa para rivalizar con la de los Neville. Según David Baldwin, Eduardo no podía permitir que la posición humilde de los parientes de su esposa disminuyera su propio estatus y, como usurpador, habría aprovechado cualquier oportunidad para forjar vínculos con las grandes familias nobles. Cualquiera que sea la razón, el resultado final fue una serie de matrimonios de los hermanos Woodville con las grandes casas nobles del reino. De las hermanas de Elizabeth, Margaret se convirtió en condesa de Arundel, Ana en condesa de Kent, Jaquetta se casó con Lord Strange de Knockin y Mary Woodville se casó con el conde de Huntingdon. El acuerdo matrimonial más impactante fue el del hermano de Elizabeth, John, de 19 años, con la duquesa viuda de Norfolk, Catherine Neville, de 65 años. El matrimonio de la joven Catherine Woodville iba a ser uno de los más exaltados, incluso antes de la coronación de su hermana la reina en 1465, ya que, a la corta edad de 6 años, Catherine estaba casada con Henry Stafford, el duque de Buckingham, de 11 años.
La pareja asistió a la coronación de la reina Elizabeth el 26 de mayo de 1465. Y se dice que debido a su juventud, ambos fueron llevados en hombros por personas anónimas en la procesión para la ceremonia. Se dice que Catherine cenó en el banquete después. El evento debió ser impresionante para los niños. Los suntuosos trajes, el rugido de la multitud. La reina estuvo acompañada por 13 duquesas y condesas vestidas de terciopelo rojo, 14 baronesas de escarlata y las damas de 12 banderines de caballeros vestidas de escarlata. Uno solo puede imaginar el efecto que un día tan auspicioso podría tener en dos niños pequeños que estaban en medio de las celebraciones. El nuevo esposo de Catherine, Henry Stafford, había sido duque de Buckingham desde la edad de 4 años. Su padre, Humphrey Stafford, había sido herido en la primera batalla de San Albano y murió de causas naturales en 1458 y su abuelo, Sir Humphrey Stafford, primer duque de Buckingham, murió en la batalla de Northampton en 1460. Ambos eran partidarios leales de Enrique VI y la casa de Lancaster. Esto dejó a Henry, de 5 años, como duque y al cuidado de su abuela Anne Neville, la hermana de Cecily, la madre del nuevo rey. Tras el matrimonio de Eduardo IV con Elizabeth Woodville en 1464, Henry y su hermano menor quedaron bajo la custodia de la nueva reina, a quien se le concedieron 500 marcos de las tierras galesas del joven duque, que pronto se incrementaron en otras 100 libras para el mantenimiento de los dos niños. Ion Giles, que más tarde sería empleado como tutor de los hijos de Eduardo IV, enseñó gramática a los amados hermanos de la reina. Durante 2 años entre 1465 y 1467. Hay algunas pruebas de que Catherine sirvió en la casa de su hermana a mediados y finales de la década de 1460. Mientras que los niños Stafford permanecieron bajo la custodia de la reina, junto con la pequeña esposa del duque, hasta la readmisión de Enrique VI en 1470, cuando el duque volvió a estar bajo la custodia de su abuela y su nuevo marido, Walter Blount, Lord Mountjoy. Su hermano menor, Humphrey, había desaparecido de los registros en ese momento, probablemente tras haber sucumbido a una enfermedad infantil. Me perturbó encontrar esta entrada de Wikipedia sobre el duque de Buckingham, en la que se afirma con seguridad que el joven duque se vio obligado a casarse con Catherine cuando él tenía 12 años y ella 24. Lo que provocó que Buckingham sintiera resentimiento hacia todo el clan Woodville. Afortunadamente, Wikipedia se puede corregir, pero varios sitios y publicaciones ricardianos repiten la misma historia. Me trae a la mente una imagen bastante desagradable de Catherine, sin duda con la aprobación sonriente de su hermana Elizabeth, enviando a su pequeño marido a la cama sin cenar si se negaba a hacer lo que Catherine le pidiera. Afortunadamente para Catherine y para el duque, la historia, al menos en lo que respecta a la edad de la primera es, como tantas otras historias contra los Woodville, un completo disparate. El matrimonio de Catherine con Buckingham se concertó cuando este último era un pupilo real, y Buckingham, como cualquier otro pupilo real, no tuvo voz ni voto en el asunto. Pero Catherine, lejos de tener 20 años en ese momento, era más joven que su marido cuando la pareja se casó, en algún momento entre septiembre de 1464. Cuando se reveló el matrimonio secreto de Eduardo IV y Elizabeth Woodville, y mayo de 1465, cuando Henry Stafford y Catherine asistieron a la coronación de la reina, donde se los nombra como el duque y la duquesa menor de Buckingham. La duquesa mayor, abuela de Henry Stafford, también estuvo presente en la coronación. La edad de Catherine se da en una autopsia de 1492 a su hermano, Richard, donde se la describe como de 34 años o más. Esto sitúa la fecha de nacimiento de Catherine en torno a 1458, lo que la convierte en una niña de unos 7 años en el momento de su matrimonio. Henry Stafford, nacido el 4 de septiembre de 1455, habría tenido tan solo 9 años en el momento de la coronación. Sin embargo, la juventud de Catherine en el momento de su boda está atestiguada por otras 2 fuentes primarias. En primer lugar, existe un relato detallado de la coronación de Elizabeth Woodville en el que se enumeran los principales participantes y los papeles que desempeñaron.
Como se mencionó anteriormente, tanto el duque de Buckingham como su duquesa estuvieron presentes y se menciona que ambos fueron llevados en hombros de escuderos. Ningún otro duque o duquesa recibió un tratamiento similar, por lo que es seguro asumir, en ausencia de evidencia de que uno o ambos de los contrayentes se torcieron los tobillos inmediatamente antes de la coronación, que los Buckingham fueron llevados en hombros porque eran niños, presumiblemente para que pudieran ver y ser vistos, o para que no se cansaran durante la larga ceremonia, vestidos como estaban con pesadas túnicas ceremoniales. No se menciona cómo les fue a los escuderos. Aunque uno espera por su bien que el duque y la duquesa no fueran jóvenes corpulentos. Ya dije que Catherine también aparece en los registros de la casa de su hermana Elizabeth entre 1466 y 1467, donde se hicieron pagos a 3 personas por atenderla. Pagos similares se hicieron para el duque de Buckingham y su hermano menor, Humphrey, que estaban bajo el cuidado de Elizabeth en ese momento. Parece evidente que Catherine, al igual que su joven esposo y cuñado, se estaba criando en la casa de su hermana. Así que, si bien es posible que Henry haya llegado a resentirse de su matrimonio porque era el superior social de su esposa, aunque es mucho más probable que su resentimiento surgiera porque nunca se le dio un papel activo que desempeñar en el reinado de Eduardo IV. Ciertamente no es el caso de que su esposa fuera una mujer mayor que conspiraba con su hermana, la reina, para explotar a su pequeño y rico esposo. Ella era una simple niña, sin más control sobre su matrimonio que su joven esposo sobre el suyo. Veremos después que fueron el segundo y tercer matrimonio de Catherine los que implicaron grandes diferencias de edad. Tal vez sea el tercer matrimonio el que haya llevado a la desinformación sobre el primero. En 1472, Catherine estuvo presente en las grandes festividades de la corte durante la visita del cortesano y noble flamenco Luis de Grutuisse. En la época de la readaptación del rey Enrique VI, su marido estaba bajo la custodia de su abuela. En junio de 1473, cuando todavía tenía 17 años, Buckingham recibió su librea de duque y las propiedades de su abuelo. Aunque Eduardo IV había regresado al trono, parece que no sentía un gran afecto por el duque Henry y rara vez ésta estaba en la corte, permaneciendo principalmente en sus propiedades con su esposa y su familia. En 1474, finalmente tuvo la mayor parte de su herencia en sus manos. Se presume que Catherine y Henry habrían estado viviendo juntos en esta época. En 1475, el duque participó en la invasión de Francia con el rey Eduardo, pero regresó antes de las conversaciones de paz en Picquigny en agosto. Después de esto, parece que Henry estuvo notablemente alejado de la vida pública, viviendo tranquilamente con Catherine en sus propiedades en Brecon, Gales. Ella asistió a la boda y banquete de su sobrino Richard, duque de York, con Anna Mowbray en enero de 1478. Según Domenico Mancini, que escribió en 1483, Buckingham estaba resentido por su matrimonio debido al origen humilde de su esposa, que ciertamente no había traído consigo dote matrimonial y los historiadores la han descrito a menudo como una advenediza. Sin embargo, la pareja tuvo 5 hijos juntos, 4 de los cuales sobrevivieron a la infancia. El primero de ellos fue Edward Stafford, nacido en 1478 y que llegó a ser tercer duque de Buckingham. Sin embargo, su ambición y su linaje real le llevaron a ser visto como una amenaza por un joven rey Enrique VIII. Fue acusado de traición y ejecutado en 1521. La caída de Edward marcó el fin de la influencia directa de los Stafford en la política inglesa, aunque su familia continuó siendo influyente. Elizabeth Stafford, condesa de Sussex. Nacida por el año de 1479 y muerta en 1532. Henry Stafford, primer conde de Wiltshire. Nacido cerca de 1479 y muerto en 1523. Y Anne Stafford, condesa de Huntingdon. Nacida cerca de 1483 y muerta en 1544. Ella fue objeto de un escándalo sexual,
ya que su hermano había oído rumores de que mantenía una relación con Sir William Compton, un hombre cercano a Enrique VIII, y es posible que ella también fuera una de las amantes de dicho rey. Es posible que el matrimonio de los duques tuviera otro hijo, llamado Humphrey, pero que murió joven. El rey Eduardo IV murió inesperadamente en abril de 1483. Fue sucedido por su joven hijo Eduardo V. Pero el hermano del difunto monarca, Ricardo, duque de Gloucester, usurpó el trono de su sobrino con la ayuda del marido de Catherine, y Eduardo V y su hermano, Richard, duque de York, fueron encarcelados en la Torre de Londres por sugerencia de Buckingham. Ricardo III recompensó generosamente a Buckingham por su ayuda. Debido a las hostilidades de Ricardo hacia la familia de Catherine, ella no asistió a su coronación. En el otoño de 1483, los dos príncipes habían desaparecido de la torre y nunca más se les volvió a ver. Buckingham, por las razones que fueran, tomó la fatídica decisión de rebelarse contra el rey Ricardo III y se unió a los hombres que respaldaban a Enrique Tudor para que éste ocupara el trono. Se sabe que Catherine estaba con su marido cuando se mudó de la casa familiar en Brecon a Beauvais, dejando a sus hijas en Brecon. La rebelión fue un fracaso y Buckingham huyó, confiando su hijo mayor a un caballero de confianza para su protección. Finalmente, fue capturado y decapitado el 2 de noviembre de 1483. El testamento de Buckingham le otorgó a su viuda una herencia de 1000 marcos, pero el parlamento la embargó y la privó de este dinero. El rey envió hombres a buscar a Catherine y a sus hijos. Su hijo mayor evitó ser capturado, pero la duquesa viuda y su otro hijo Henry fueron descubiertos y llevados a Londres por Christopher Bellesbourne y Richard Huddleston. En diciembre de 1483, Catherine recibió permiso para traer a sus hijos y sirvientes restantes de Gales a Londres. Pero se desconoce su paradero real durante el resto del reinado de Ricardo III. Es posible que se reuniera con su hermana, la reina Elizabeth, en un santuario en la abadía de Westminster o que haya estado detenida en algún lugar de Londres en un establecimiento religioso o en la casa de un noble de confianza del rey, lo que era una costumbre común en ese momento. Sabemos que el 24 de abril de 1484, el rey Ricardo le otorgó 200 libras anuales de los ingresos de Tonbridge, en Kent. La suerte de Catherine dio otro giro en agosto de 1485. Enrique Tudor invadió Inglaterra con un ejército y forzó un enfrentamiento con Ricardo III en Bosworthville el 22 de agosto. Ricardo murió durante la batalla y Enrique Tudor obtuvo el trono por derecho de conquista como el rey Enrique VII, el primero de los monarcas Tudor. Justo antes de la coronación de Enrique, el hijo mayor de Catherine, Edward, que tenía 7 años, fue nombrado caballero del baño. La tutela de sus 2 hijos mayores fue otorgada a la madre del rey, Margaret Beaufort, y los niños crecieron en su casa. Una ley del Parlamento revocó la condena de Buckingham y Catherine recibió su dote y se le devolvió la herencia de 1000 marcos del testamento de su marido. Las tierras de la dote incluían 35 señoríos y mansiones, aproximadamente la mitad de las propiedades de Buckingham en Inglaterra y Gales. Incluían extensas propiedades en Kent, Surrey, Londres, Norfolk, Gloucestershire, Cornualles, Hereford y las Marcas de Gales. Sus ingresos anuales eran de unas generosas 2.500 libras, lo que la convertía en una mujer muy rica. Todo esto se produjo en previsión del matrimonio de Catherine con Jasper Tudor, el tío del rey Enrique, de 55 años, duque de Bedford. El matrimonio fue reconocido por el Parlamento el 7 de noviembre de 1485 y tenía como objetivo reforzar la posición de Bedford como representante del rey en Gales, además de aportarle una mayor riqueza. Las propiedades de Catherine se mantuvieron bajo administración separada de su marido. Catherine y Jasper se unieron a la corte para la Navidad de 1485. El rey Enrique le regaló a su tía política una copa de oro. En marzo siguiente, Jasper regresó a Gales, pero Catherine permaneció en la abadía de Stratford, cerca de Londres.
De todas las personalidades memorables y las parejas casi incestuosas que se dieron durante la Guerra de las Dos Rosas, la que me parece más extraña es, sin duda, la de Jasper Catherine. Literalmente no tiene ningún sentido, hasta el punto de que, sinceramente, a veces nos olvidamos de ellos. Y sin embargo, existieron. Lo curioso de esto es que hay cierta angustia sobre la relación entre Elizabeth Woodville y los Tudor. Algunos incluso sostienen que la reina viuda fue instrumental en un complot de 1487 para deponer a Enrique que fracasó en la batalla de Stoke-Field. Sin embargo, Enrique eligió a una Woodville como esposa de su amado y leal tío, no a un Plantagenet de York. Parte de esto puede resultar bastante poco interesante. Independientemente de todo, Catherine también era tía de Isabel de York, y Enrique Tudor debía casarse con esta última en enero de 1486. Las Woodville también eran mujeres hermosas y Catherine, que tenía tan solo 27 años, era lo suficientemente joven y fértil como para ser físicamente atractiva y proporcionar un heredero a Jasper, que nunca se había casado y era mucho mayor. Cualquiera que fuera la motivación, el matrimonio no tuvo hijos. Catherine se mantuvo alejada de la corte a pesar de su alto rango. Jasper fue nombrado duque de Bedford después de la ascensión de Enrique, lo que convirtió a Catherine en duquesa una vez más, residiendo en el castillo de Thornbury, en Gloucestershire. Casi no tenemos información sobre el matrimonio en sí, incluida la relación entre los dos. Sin embargo, se puede suponer que ciertamente no fue un matrimonio por amor. El rey Enrique se casó con la sobrina de Catherine, Isabel de York, el 18 de enero de 1486. Y la nueva duquesa de Bedford asistió a la coronación de la reina Isabel el 25 de noviembre del año siguiente. Se dice que ella viajó en el primer carro detrás de la reina durante la procesión desde la Torre de Londres hasta la Abadía de Westminster y se sentó a la izquierda de la reina en el banquete posterior. Como ya se ha dicho, Catherine pasó la mayor parte de su tiempo en el castillo de Bedford en Thornbury, en Gloucestershire. Ella no tuvo hijos durante este matrimonio. Su hermana, la reina viuda, murió el 8 de junio de 1492 y no se sabe si ella asistió o no al sencillo funeral que tuvo lugar 4 días después. Jasper murió el 21 de diciembre de 1495 y Catherine solo recibe una breve mención en su testamento. Quiero que mi señora, mi esposa, y todas las demás personas tengan los derechos que les corresponden según la ley y la conciencia. La falta de honor en el testamento de su marido, combinada con el hecho de que no tenían hijos a pesar de que ninguno de ellos era infértil, indica que el matrimonio puede haber sido poco cálido. Catherine inmediatamente, unas semanas después de la muerte de Jasper, el 25 de febrero de 1496, se casó por tercera vez con un tal Richard Wingfield, presumiblemente por amor. Richard era 12 años menor que ella. Al parecer, era el hijo menor de una familia numerosa y tenía dificultades económicas. 2 de sus hermanos, Ion y Edmond, servían en la casa de Catherine y quizás Richard también. La pareja no tuvo hijos, pero Richard obtuvo el uso del castillo de Kimbolton y una renta conjunta durante su vida de 1,000 libras esterlinas procedentes de los ingresos de las propiedades de Stafford. Este matrimonio se había celebrado sin licencia real y Enrique VII les impuso una enorme multa de 2,000 libras esterlinas. La multa no se pagaría hasta que el hijo mayor de Catherine recibiera su herencia como tercer duque de Buckingham. Entonces, ¿por qué es tan extraño este tercer matrimonio? Bueno, para una unión que duró 10 años, casi no hay ninguna mención de ellos en la historia de la corte de Enrique VII, a pesar de su relación familiar con el rey y la reina. Ambos son dignos de mención en la historia dinástica de las Guerras de las Rosas, pero separados y apartados el uno del otro. Procedían de extremos opuestos del espectro político, se casaron entre sí y luego se disolvieron en la nada. Es una nota a pie de página extraña en las vidas de ambos, pero sustancial. Salvo que se descubra algo, la motivación y la realidad de este matrimonio se han perdido para la historia.
Catherine murió el 18 de mayo de 1497, tras poco más de un año de matrimonio. Tenía unos 38 o 39 años. Se desconoce el lugar de su entierro, aunque pudo haber sido enterrada en la iglesia de Wingfield, en Suffolk. Su viudo Richard se convertiría en un influyente cortesano y diplomático en los primeros años de la dinastía Tudor. Fue admitido en la Orden de la Jarretera y se volvió a casar en algún momento antes de 1513. Murió en Toledo durante una misión diplomática. Antes de su muerte en julio de 1525, Richard redactó su testamento y, en memoria de Catherine, ordenó que se celebraran misas por su alma. Catherine Woodville, duquesa de Buckingham, vivió en una época de grandes cambios y conflictos en Inglaterra. A pesar de ser parte de la familia Woodville, que ascendió rápidamente en la escala social gracias al matrimonio de su hermana Elizabeth con el rey Eduardo IV, la vida de Catherine está documentada con menos detalle que la de otros miembros de su familia. Lo que se sabe de ella es que su vida estuvo profundamente influenciada por las alianzas matrimoniales y los conflictos dinásticos de su tiempo. Su primer matrimonio con Henry Stafford, segundo duque de Buckingham, la situó en el centro de las luchas políticas de la época. La ejecución de su primer esposo por traición la dejó en una posición vulnerable, lo que llevó a su segundo matrimonio con Jasper Tudor, un movimiento estratégico que consolidó los lazos entre los Woodville y la nueva dinastía real. Su tercer matrimonio con Richard Wingfield marcó el final de su vida en un entorno más estable, alejado de las intrigas políticas que habían caracterizado sus años anteriores. Aunque no se sabe mucho sobre sus actividades durante este tiempo, parece que Catherine encontró cierta tranquilidad en sus últimos años. La historia de esta mujer es un recordatorio de las incertidumbres y peligros que enfrentaban las mujeres nobles en la Inglaterra del siglo XV. Su vida refleja la importancia de las conexiones familiares y las alianzas matrimoniales en la supervivencia y el éxito político. Aunque su legado puede no ser tan destacado como el de otros miembros de su familia, Catherine Woodville desempeñó un papel significativo en las complejas redes de poder de su tiempo. Su historia, aunque fragmentaria y poco difundida, ofrece una visión de las dinámicas políticas y sociales que moldearon la Inglaterra de finales de la Edad Media. Y bueno amigos, hasta aquí la biografía de Catherine Woodville, duquesa de Buckingham y de Bedford. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber si conocen de algún otro dato biográfico sobre este personaje que no se haya mencionado aquí. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de los estrenos que voy subiendo. Pueden también considerar unirse a las membresías del canal, ya que, como miembros, ustedes podrán tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, entre otras ventajas. El enlace a las membresías se los comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera agradecer una vez más a todos los suscriptores, miembros y comentaristas, ya que es gracias a ustedes que el canal continúa creciendo. Les deseo a todos un lindo día.